de las fases del ciclo celular cuando la célula está en división. Entonces, esta fase, o sea, se va a encontrar este collar de perlas en todas las células eucariotas, fíjense, en todas las células eucariotas, menos en los espermatozoides. Cada espermatozoide es también una célula, ¿no ve? Entonces, no se encuentra en los espermatozoides ese collar de perlas durante la interfaz. En el nivel 2, ¿qué es lo que pasa? Ya se va a formar el selenoide. ¿Y qué es el selenoide? No es otra cosa que el enrollamiento de varios nucleosomas que se enrollan sobre sí misma, dice, en la fibra de cromatina condensada. En cada una de estas vueltas, ¿qué hay? Hay 6 nucleosomas, fíjense, y 6 histonas que se agrupan entre sí y constituyen el eje central de la fibra. Contamos. 1, 2, 3, 4, o sea, este es 1, es una vuelta. Va a ser otra vuelta, 2, 3, 4, 5 y 6 con esta vuelta, ¿no es cierto? Entonces está formando el selenoide por 6 nucleosomas, 6 de estos se están uniendo. 6 perlitas, digamos, 6 nucleosomas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estos se van a enrollar para formar cada uno de estos. Entonces, todo este selenoide está formado por 6 nucleosomas, es decir, por 6 vueltitas de nucleosomas, ¿no ve? Cada vuelta tiene 6 nucleosomas. Como que estos se unen, estos 6 nucleosomas, cada uno es un nucleosoma, se unen y cada una de estas vueltas constituye, el selenoide está constituido o formado por 6 vueltas de nucleosomas. Y cada vuelta de nucleosomas tiene 6 nucleosomas, ¿no es cierto? Entonces, y 6 histonas. ¿Qué son las histonas? Están unidas, también esto es una histona. En algunos casos hay H1, en otros casos H2, pero cada uno de los nucleosomas, nucleosomas está unido por histonas también. En el nivel 3, si ustedes se fijan aquí, en el nivel 1 solamente es el collar de perlas, chicos, fíjense. Estoy hablando de la unidad fundamental de la cromatina, que es el nucleosoma. El nucleosoma está formado por ADN e histonas. Ahora va a ir transitando durante la división celular, va a ir transitando por diferentes niveles. En el nivel 1, ¿qué es lo que va a pasar? Ya se ha unido el ADN con la proteína y se van a unir, formando nucleosomas, se van a unir varios nucleosomas y van a formar el collar de perlas. Este collar de perlas, dicen, está presente cuando el ciclo celular se encuentra en interfase, se encuentra en todas las células eucariotas menos en el espermatozoide. En el nivel 2 se va a formar ya el selenoide. ¿Y qué es el selenoide? No es otra cosa, dice, que el enrollamiento de fibras de cromatina condensada en ella misma, ¿no es cierto? Entonces, para que se forme el selenoide, tiene que haber, dice, en cada vuelta 6 nucleosomas. Entonces, yo tengo, se van a agrupar entre sí 6 vueltas de nucleosomas. ¿Para qué? Eso va a ir a constituir el eje central de la fibra. Y ustedes se fijan aquí a la derecha, hay un cromosoma. Este es un cromosoma, porque esa es la forma del cromosoma. Entonces,
El selenoide es una de la fibra, o sea, el eje principal para que se forme un cromosoma, como vamos a ir viendo más adelante. En el nivel 3 dice, la fibra forma una serie de bucles denominados dominios, estructuras en forma de bucle. Es la acumulación de varios selenoides y se llama un superselenoide. ¿Qué estoy queriendo decir? Que para que llegue, o sea, en el nivel 2 se está formando este selenoide, ¿verdad? Que es la unión de varias vueltas de nucleosomas. Ahora, esos selenoides, cada uno de estos selenoides que estoy viendo aquí, cada uno de estos selenoides, en el nivel 3 estos selenoides se están acumulando varios selenoides para formar tipo bucle. Es decir, esto que ustedes ven así bien enrolladito, todo lo azul que están viendo bien enrolladito, son varios selenoides unidos entre ellos, que se denomina también dominios estructurales en forma de bucle, y no es otra cosa que se están acumulando varios selenoides, fíjense, y puede llamarse superselenoides también. O sea, toda esta parte azul es la unión de varios selenoides. Y fíjense, cuando paso, o sea, llego al nivel 4, de los superselenoides se va a formar el cromosoma. Y esto se forma el cromosoma cuando la célula se encuentra en metafase. Entonces dice, presenta el mayor grado de empaquetamiento de la fibra de cromatina. Aquí está todo el proceso, chicos. Absolutamente todo el proceso. ¿Se acuerdan que cuando hemos hablado de la estructura primaria? Estábamos hablando de esto en la estructura primaria. De cada fibra, aquí cuando inicio yo, estábamos hablando de cada fibra de ADN que estaba formada, ¿por qué? Por nucleótidos, ¿no es cierto? Su base nitrogenada, su azúcar, que es la desoxirribosa, y la pentosa. Perdón, la pentosa es el azúcar, y el grupo fosfato. Cuando ya llegábamos a la estructura secundaria, ya nosotros estábamos hablando del enrollamiento, es decir, de esto. Cuando ya se unían las dos hebras de ADN, fíjense, se unía esta con esta a través de las bases nitrogenadas por puentes de hidrógeno. ¿Se acuerdan? Adenina, timina, 2 puentes de hidrógeno, citosina, guanina, 3 puentes de hidrógeno, perdón. Entonces, cuando se forma esto, ya en la estructura terciaria, ya hemos llegado a lo que es la cromatina. Si ustedes se fijan, entonces, estructura primaria, aquí se va a formar la secundaria, y todo esto es la estructura secundaria donde ya se forma la doble hélice, ¿no es cierto? Se está formando la doble hélice. Luego, desde aquí, aquícito en esta partecita, ya estamos con la cromatina. Que hemos dicho que hay partes donde está la eocromatina y la heterocromatina. La eocromatina está formando el collar de perlas y la heterocromatina está condensada, es la que está inactiva, ¿verdad? Entonces, está transitando por los diferentes niveles. Entonces, ya cuando llego a la cromatina es porque se ha unido el ADN con las proteínas histonas. Y cada vuelta de ADN más o menos hemos dicho que estaba formado por entre 146 a 200 pares ¿de qué? ¿De qué era? De bases. De bases nitrogenadas, ¿no es cierto? De bases nitrogenadas. Entonces, ahí se está uniendo las 8 proteínas histonas con el enrollamiento de esas 146 a 200 bases nitrogenadas, y eso va a ir transitando por niveles, ¿no es cierto? En el nivel 1, ¿qué hemos dicho que se formaba? Solamente se formaba en el nivel 1
el nucleosoma y formaba el collar de perlas, ¿verdad? En el nivel 2 ya se ha ido formando el núcleo, el selenoide, ¿no es cierto? Y en el nivel 3 se ha ido formando el superselenoide en forma de bucle, que es todo esto. Y todo esto va transitando, cuando la célula va dividiéndose para formar dos células hijas, entonces llega hasta el nivel 4, donde ya se forma este cromosoma. O sea, aquí en esta figura estoy ilustrándoles desde la estructura primaria, secundaria, terciaria, y en la terciaria ya estoy hablando de la eucromatina, de la heterocromatina, del nucleosoma, del collar de perlas, del selenoide, del superselenoide, hasta llegar a al cromosoma. Aquí esta figura es lo mismo, si ustedes se fijan. ADN, cromatina, cromosoma. ¿Y dónde se realiza? En el núcleo, ¿dónde se lleva a cabo? En el núcleo de la célula. Aquí, desde el ADN, estructura primaria. Esta es la estructura primaria cuando se unen las dos hebras, estructura primaria, estructura secundaria, estructuras a partir de aquí terciaria. Fíjense, ya llego al cromosoma, se está formando aquí el collar de perlas, en algunas partes, aquí está un collar de perlas, en estas partes está la heterocromatina, la que está condensada, hasta llegar al nivel 2, al nivel 3, estoy hablando del nucleosoma, collar de perlas. Luego en el nivel 2 estoy hablando del selenoide, en el nivel 3 del superselenoide, donde ya se forman los bucles, y aquí estoy llegando al cromosoma, que es el nivel 4. Es otra ilustración para que ustedes vean. Y para que no se olviden, aquí nuevamente, fíjense, ADN, aquí está el ADN, nucleosomas, ¿no es cierto? Selenoides, superselenoides, donde se unen todos, y luego llego al cromosoma. O sea, para que vayan entendiendo, y si quieren que repita, me lo dicen. Aquí otra figura para que entiendan muy bien de cómo llego de ADN a cromosoma. Y aquí estoy en la estructura primaria, llegando a la doble hélice. Aquí ya esta doble hélice, aquí este ADN que estaba solo, ya se está en diferentes, tienen que saber que esto se lleva a cabo en diferentes etapas de la división celular, en las células eucariotas. Y si ustedes se fijan, aquí ya este ADN se está uniendo a proteínas histonas. ¿Para qué? Para formar los nucleosomas, y son los nucleosomas lo que me llevan a formar el collar de perlas. Ahí va a transitar entre eucromatina y heterocromatina para llegar luego a formar el selenoide, ¿no es cierto?, en los diferentes niveles que ya hemos hablado, para formar el selenoide, el superselenoide, que fíjense ya es cuando se va enroscando más, y al formarse el superselenoide se están uniendo varios selenoides para formar el superselenoide, y eso me da lugar al cromosoma. Fíjense, aquí está un cromosoma. Se está volviendo a repetir, ¿no es cierto? Entonces, niveles de condensación de la cromatina, nuevamente para que entiendan. O sea, estoy repitiendo nuevamente. Nucleosomas, la unión de ADN más histonas, ¿no es cierto? Toda esta unión de ADN más histonas, cuando se unen varias, se van enroscando, se forma el selenoide. Del selenoide se va a formar un superselenoide, es decir, varias uniones de selenoides para formar un superselenoide, y de esto da lugar a los cromosomas. Aquí están solamente sus medidas: 10 nanómetros, 30 nanómetros, 300 nanómetros, y el cromosoma 1400, es decir, cómo va creciendo y de qué tamaño es. Otra figura de lo mismo. Aquí estoy comenzando con ADN,
Aquí se va a unir el ADN con proteínas para formar la heterocromatina. Fíjense, heterocromatina cuando está condensada, cuando está como eucromatina es activa. Entonces ya hemos mostrado que en algunas partes va a estar como heterocromatina, en otras como eucromatina, y donde esté como heterocromatina va a estar como que en reposo, digamos, y la eucromatina es activa, la que nos ayuda a que se duplique, digamos. Entonces aquí ya está formando selenoide, superselenoides y llegamos hasta el cromosoma. O sea, todo se realiza en el núcleo. Todo este proceso se realiza en el núcleo. Ahora entramos a ver un poquito lo que es el cromosoma. Ya hemos transitado desde que hemos tenido, ¿de qué está formado el ADN? Está formado de nucleótidos, ¿no es cierto? De ácidos nucleicos que forman el nucleótido. Entonces, luego transitamos, se forma el ADN y ya transitamos cómo se forma, cómo se une el ADN con proteínas histonas. ¿Para qué? Para formar los nucleosomas, collar de perlas, formar eucromatina, heterocromatina, hasta llegar al cromosoma. Entonces, ahora vamos a ver cuál es la estructura y la clasificación de los cromosomas. En las células eucariotas, cuando yo hablo de células eucariotas, eso ya han llevado en biología, estoy hablando de aquellas células que conforman a los seres pluricelulares. Esas son las células eucariotas. Entonces, en las células eucariotas dice que el ADN se encuentra compartimentado en el núcleo. Entonces, sabemos que el ADN va a estar siempre en el núcleo y es que es el encargado, o sea, es el que contiene el material genético, ¿no es cierto? Dice, se encuentra el ADN en el núcleo en forma de numerosas moléculas lineales que junto con determinadas proteínas forman la cromatina. Ya hemos estudiado nosotros todo eso. Cuando la célula entra en división, la cromatina se condensa y forma los cromosomas. Ahora, es como repetir lo que ya les he explicado. Ahora, ¿qué es el cromosoma? Es una estructura compleja de ácidos nucleicos que se encuentra en el núcleo de la célula. O sea, eso es, un ratito voy a abrir la puerta, por favor, esperen. Vamos, espérenme, yo ya salgo. Espérenme. Ya. Entonces, si hemos transitado comenzando del ADN, entonces vamos a llegar a la conclusión de que el cromosoma en su estructura tiene ácidos nucleicos, ¿no es cierto? Porque la base del ADN, o sea, el cromosoma, ¿quién es la base del cromosoma? Es el ADN. Y el ADN está formado por ácidos nucleicos y siempre se va a encontrar en el núcleo de la célula. ¿Y por qué se llama cromosoma? Cromo, color, soma, cuerpo. Dice cuerpo coloreado que se puede identificar a través de una tinción. Es decir, que para que yo pueda observarlo al microscopio, ocupo una tinción, tiño y tengo, por eso se va a teñir el cromosoma con esa tinción y lo voy a poder observar en el microscopio. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? La estructura del cromosoma y los tipos de cromosomas que hay, ¿ya? Entonces, la estructura del cromosoma, no se olviden, que está formado por ácidos nucleicos también. ¿Cómo es su estructura? Fíjense, los cromosomas tienen un brazo corto, tienen el centrómero y tienen un brazo largo. Vamos a abrir todito esto. Ya. Ahora, un cromosoma siempre va a tener dos brazos separados por un centrómero. Es decir, que va a tener dos brazos aquí, dos brazos superiores y estos dos brazos, ¿no es cierto?
En la mayoría de los casos, los vamos a ver luego cuando veamos los tipos de cromosomas, van a ver ustedes cómo se diferencian unos de otros. Entonces, cuando yo tengo los brazos cortos, que están aquí, están separados siempre por el centrómero, que es separados de los brazos largos. En el extremo de aquí abajo están ubicadas las cromatinas, las cromátidas, perdón, cromátidas se llaman esto, y esta partecita como banditas que ustedes ven se llama el cinetócoro. Este cinetócoro no es otra cosa que una proteína que va a permitir unirse a este cromosoma al uso mitótico. ¿Se acuerdan? Cuando se está dividiendo la célula, se produce como un uso mitótico y entonces los cromosomas se van a los extremos para formar dos células hijas. Entonces, estas dos células son 10 minutos hasta donde lleguemos, ya no vamos a volver a entrar, ya son las 3:20. Entonces, este cinetócoro, que es una proteína, eso le va a permitir unirse este cinetócoro se va a unir al uso mitótico, ¿ya? Ahora, dice, en los extremos de los brazos, en estos extremos tenemos a los telómeros. Y en estos brazos largos se encuentran en el extremo las cromátidas. Esa es una estructura de un cromosoma. Ahora, ustedes ven bandas aquí, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? En alguna diapositiva yo les he hablado de las bandas. Entonces, todas estas partecitas están, o sea, el cromosoma está llevando el material genético, por eso es que digamos, hay parecido entre padres e hijos, porque estos cromosomas están llevando los diferentes genes con el material genético, o sea, los genes, y el gen el que sea dominante, o sea, si por ejemplo el papá es de ojos azules y la mamá es de ojos negros, en estos cromosomas va a ir presente eso, las características que yo voy a heredar, que la persona va a heredar. Y lo dominante siempre es, digamos, los ojos color oscuro. Entonces, es más probable que yo herede el color de ojos oscuros que el color de ojos claros. Entonces, en estas bandas, todos estos brazos están conformados de varios genes que llevan el material genético de una generación a otra. Esto es una ilustración, si ustedes ven como un dibujo, y como se ve en el microscopio, se ve así. Entonces, a los diferentes cromosomas. Entonces, lo mismo, en los extremos del centrómero está el cinetócoro, que es la proteína que le va a permitir unirse al cromosoma al uso mitótico. En estos extremos vemos los telómeros, brazos cortos separados de los brazos largos por el centrómero, y en el extremo van a estar las cromátidas hermanas, o sea, es lo mismo. Ahora fíjense los tipos de cromosomas que hay. Los cromosomas, hay 4 tipos de cromosomas y se debe estos 4 tipos a la posición del centrómero que se encuentran en los diferentes cromosomas. Cuando yo estoy hablando de cromosoma metacéntrico, es porque ustedes fíjense aquí, ambos brazos ya no va a haber un brazo corto y un brazo largo como les he mostrado en la estructura del cromosoma, sino que ambos brazos son del mismo tamaño, tienen la misma longitud y su centrómero está al centro. Por eso se llama metacéntrico, porque justo está a la mitad de ambos brazos. Luego tenemos al cromosoma submetacéntrico, que se parece al cromosoma que yo les he mostrado para indicar la estructura del cromosoma. Entonces, ¿por qué se llama submetacéntrico? ¿Por qué? Porque el centrómero se encuentra
formando, digamos, un brazo más corto que el otro brazo. Como ustedes se fijan, dice aquí, la longitud del brazo es mayor que la del otro. En la división toman aspecto de L al ser arrastrados. Fíjense, este brazo es más corto que este otro. Por eso se llama submetacéntrico, porque está formando un cromosoma diferente. Ahora aquí tengo el otro tipo de cromosoma que se llama el cromosoma acrocéntrico. Y el centrómero, fíjense dónde se encuentra. Se encuentra más al extremo, formando un brazo más corto que el submetacéntrico. Entonces no se olviden, el metacéntrico es porque el centrómero se encuentra al medio del cromosoma y está formando, o sea, está a la mitad de los dos brazos, ¿no es cierto? Justo a la mitad. En cambio, el submetacéntrico ya está un poco más al extremo. Ya está formando brazos cortos y brazos largos. El acrocéntrico se encuentra más al extremo todavía, formando un brazo mucho más corto que el otro brazo. Y por último tengo el cromosoma que se llama telocéntrico. Fíjense el centrómero, ¿dónde está ubicado? Aquí en el telocéntrico. Casi al extremo está el centrómero. O sea, está al extremo, no casi al extremo. Y entonces prácticamente estaría formando un solo brazo. No hay el otro brazo que en estos otros, en el metacéntrico, submetacéntrico y acrocéntrico yo estoy encontrando. Entonces, por eso se dice que los tipos de cromosomas se clasifican de acuerdo a la ubicación del centrómero, en metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico y telocéntrico. El metacéntrico, cuando los dos brazos son exactamente iguales, el centrómero se encuentra al medio. Submetacéntrico, ya el centrómero se encuentra formando que el cromosoma tenga un brazo más corto y el otro brazo más largo. En el acrocéntrico está aún más al extremo, formando un brazo más corto aún que el anterior y los otros brazos más largos. Y en el telocéntrico, el centrómero se encuentra al extremo y formando un solo brazo el cromosoma. Ahora, esta clasificación de los cromosomas, fíjense, es de acuerdo a su forma, de acuerdo a dónde esté ubicado el centrómero. Ahora tenemos otra clasificación de acuerdo a la información genética que va a llegar. Entonces podemos decir que hay cromosomas somáticos y cromosomas sexuales. Por eso dice, los cromosomas de los seres vivos eucariotas también pueden distinguirse según su función específica en la constitución del genoma total del individuo. Resulta importante cuando se está creando un nuevo individuo de la especie mediante la reproducción sexual. Tenemos entonces cromosomas somáticos y cromosomas sexuales. ¿Cuáles son los cromosomas somáticos? Se llaman también autosómicos y son los que le dan todos los caracteres a un individuo menos los sexuales. Es decir, que está definiendo en cada ser vivo cómo es su apariencia. Color de pelos, color de piel, color de cabello, todo lo no sexual. En cambio, los cromosomas sexuales ya se conocen como alosomas y son los que van a ir a determinar el sexo del individuo que está naciendo, ¿no es cierto? Entonces, en todas las células de las personas, en cada una de las células hay 23 pares de cromosomas. Ahora bien, el par 23 se trata de los cromosomas sexuales. Y en los cromosomas sexuales, el varón en sus células siempre va a llevar en su par 23 cromosoma X y Y, mientras que la mujer en su par 23 siempre va a llevar cromosomas XX. Ahora, el sexo siempre lo determina el varón.
no lo determina la mujer, porque la mujer solamente puede aportar con cromosomas X. En cambio, el varón aporta con cromosomas X y con cromosomas Y. ¿Cuál es la función de los cromosomas? Almacenar la información genética en la molécula del ADN, que es el principal componente del cromosoma. Otra función es la de replicación y otra función es la de transmitir la información genética. Ahora, como ya nos queda apenas menos de un minuto, vamos a quedarnos aquí en las funciones de los cromosomas para luego entrar a ver el cariotipo humano en la próxima clase. Espero yo ya poder subsanar esto de mi Zoom para que no se nos corte, porque ya he apagado y no sé por qué se me está cortando algo debido a hacer mal. Entonces quedamos aquí y nos